y está con nosotros ya Manuela Burna, es arquitecta, tiene su espacio MAV aquí en Federación, para poder charlar un poquito de cómo podemos hacer estos espacios un poco más agradables hacia nosotros. ¿Cómo te va, Manu? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada agradecerte por darme este espacio, invitarme y poder conversar un poquito con vos. Me encanta, estoy muy contenta. Y bueno, saludar a todos los que están escuchando y que se copan en todas estas iniciativas, ¿no? De incursionar un poco más allá. Por ahí en el vorágine del día a día uno hay ciertas cosas que no las piensa o que no le dedica cierto ratito, Sí. pero después uno empieza a profundizar y como que va descubriendo un mundo de cosas que capaz no se planteaba. Manu, en lo que te puedan llegar a consultar quienes estén interesados, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacer nuestros espacios en nuestra casa que sean, que esto, cuando venimos trabajando mucho, tenemos días complicados, a veces nuestro espacio nos agrega mucha más información Sí, y sí, eso como a nivel totalmente. inconsciente te termina como generando quizás más ruido y donde el lugar que querés descansar Sí. no logras eso. Bueno, con el tema del hogar, un poco a la casa hay que crearla hogar, ¿no? Porque casa no es lo mismo que hogar. Sí. Entonces, como yo siempre le digo a la gente cuando va al local y bueno, y se dan estas conversaciones, o mismo a mis clientes, que primero para hacer hogar tiene que tener como tu identidad, ¿no? No todos los hogares deberían ser lo mismo, porque los habitantes son todos diferentes, ¿no? Pero bueno, es importante siempre pensar como en cada espacio de tu casa, para qué está destinado. O sea, primero como qué actividad vas a hacer ahí y en base a esa actividad, cómo te querés sentir ahí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ambientes sociales, como sería, no sé, un living, un comedor, siempre buscamos que esos sectores nos den de alguna manera cierto carácter positivo, que nos inviten a la conversación, al diálogo, a generar ideas, porque justamente estamos como en el momento activo del día, ¿no? Sí. Versus los espacios donde buscamos relajarnos, donde buscamos la calma, la serenidad, que siempre va a ser la habitación, el lugar de descanso, ya sea donde duermas la siesta o donde pases la noche. Entonces, un poco sabiendo como el destino del lugar, es como por ahí uno tiende a ambientarlo. Y en esa ambientación juegan un rol, un montón de cosas, roles diferentes. Por ejemplo, lo primero que yo siempre pongo sobre la mesa es el tema de los colores. El color te puede invitar a activar tu mente o en contraposición a serenarla. Ujú. Entonces, por ejemplo, los colores cálidos como el naranja, el amarillito, bueno, dentro de esa gama vos podés ponerlo en un living, en un comedor, en una cocina, si se quiere, y siempre nos van a invitar como a activar esa faceta del cerebro. Son muchas cosas que por ahí uno no las ve en el momento, en el día a día, pero que está comprobado que bueno, dentro nuestro o inconscientemente abren esos canales, ¿no? Entonces, jugar con colores cálidos en ambientes que son sociales y que estamos durante el día es una manera de poder como despertar esa chispa de creatividad, de desarrollar mejor todas nuestras características cognitivas, si se quiere, y poder en contraposición, en una habitación, poder buscar colores como los azules o los verdes, que generan como un ambiente más de relajación y descanso. Muchas veces la gente me dice como, bueno, pero yo no voy a pintar toda mi cocina de amarillo o todo mi living de naranja. No buscamos eso tampoco, porque sería como muy abrumador Sí. quizá. La importancia no está en la cantidad del color o de los elementos, si se quiere, sino como en la calidad de. Y cuando digo calidad no me refiero a que el objeto sea bueno, malo, caro o barato, Sí. sino de decir como, bueno, ¿de qué forma puedo agregar este color para que no sea todo el ambiente del mismo tono, Sí. pero decir, bueno, pongo una pared o pongo un premarco de una ventana o pongo un mueblecito o una maceta, pero es como buscar generar eso, ¿no? Como la calma, el dinamismo, que se pueda generar esto de actividad, de reproducir ideas, o todo lo contrario, como la serenidad total. Así que el color como que juega en primera instancia un papel importante, ¿no? Y después sí podemos sumar todo lo que es los elementos, la luz natural, bueno, el tema de la acústica, el tema de las texturas. Sí. A veces uno no se da cuenta también como la importancia, por ejemplo, de incorporar la naturaleza en el hogar.
vivimos en un mundo en el que por ahí nos vamos alejando un poco, ¿no? De lo natural. Y poder incorporar una planta en algún rincón, en algún lugar, no solo nos va a generar, obviamente, que el ambiente esté mejor purificado, que haya mejor oxigenación, también nos va a activar como todo esto de nosotros poder sentirnos mejor. O sea, va a contribuir al bienestar de poder decir, che, en este ambiente me siento mejor. Lo mismo sucede con las obras de arte, por ejemplo, que no implica que uno tenga que comprar una obra de arte de alto coste, cuando capaz uno ni siquiera entiende sobre esa pintura, pero sí poder tener cuadros, así sean de autor o no de autor, o lo que fuere, o imitaciones, o lo que fuere, el dibujo de un niño, siempre el poder tener como ciertos rincones que nos generen eso, es inconsciente. O sea, no es que uno dice, voy a mirar esta obra de arte porque me va a despertar tal cosa, pero todo va sumando. La planta, el color, el cuadro que colgué, la maceta, todo es como que va acompañando a poder darle a ese espacio como la característica, primero personal y segundo para poder justamente generar ese espacio agradable, digamos, ¿no? Ahora que también, además de los colores y de los objetos, algo que trajiste que tiene que ver con las texturas, creo que las texturas también son parte fundamental, algo que quizás no le demos tanta bolilla, pero nada, por ejemplo, dar un ejemplo de un almohadón que sea de algo suavecito. Sí. Ya vos conectás con esa suavidad y ya ahí podés relajar un poco más en tu sofá, por ejemplo. Sí, por ejemplo, las texturas generan algo re loco en uno, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, hay un decorador, bueno, a nivel internacional, que yo escucho mucho, y el tipo dice, ¿no? Por ejemplo, siempre que vos toques algo que tenga lana, a vos te va a dar sensación de que es acogedor, ¿sí? Como que uno lo linkea con el calor, el sentirte acompañado. Cuando vos tocas algo suavecito como un terciopelo, por ejemplo, vos vas a sentir una sensación como de bienestar, ¿sí? Te gusta eso, es agradable. Sí. Y por otro lado hay texturas que no solamente vos las percibís con el tacto, sino también con la vista, ¿no? Entonces como que también interfieren en otros sentidos, que por ahí no el que linkeamos primero, que es, bueno, el tacto. Después, por ejemplo, no sé, la piedra, el mármol, cosas más robustas, más rígidas, que por ahí uno dice, bueno, sí es algo frío, el mármol es algo frío. Sí, pero inconscientemente a uno le genera como cierta seguridad, ¿sí? En el inconsciente que un terciopelo o una lana no te va a generar. Lo mismo sucede con los algodones, con los linos, que generan una sensación de placer. No es lo mismo acostarte sobre una sábana de algodón que acostarte, por ejemplo, sobre una manta de lana. Digo, la sensación en el tacto va a ser diferente. Y siempre está bueno también poder hacer como esa combinación. No todos los lugares o los ambientes deben tener como una repetición en algo. Se pueden combinar estilos, se pueden combinar texturas, se pueden combinar colores. De hecho, es lo que yo, por ejemplo, siempre recomiendo, ¿no? Como decir, bueno, si te gusta el lino, ponemos lino, pero podemos cortar con algo que tenga otro tipo de textura. Sí. Ya sea que tenga, no sé, algo más suave como el terciopelo, algún tipo de lana, algún tipo de pana, lo que te guste justamente para cortar un poco con eso. Pero esa sensación de sentarte en un sillón o acostarte en la cama y poder tener ese juego de texturas también generan un cierto grado de bienestar que repito, a veces es hasta inconsciente. Vos solo sabés en ese momento que te estás sintiendo bien, Sí. pero todo el ambiente genera y te lleva a que vos te sientas de esa manera. Hasta mismo, por ejemplo, no es lo mismo un ambiente ventilado que un ambiente sin ventilar. Inevitablemente, si tu casa ventila bien, ya sea porque tiene buena disposición lo que son las carpinterías, porque tiene ventilación cruzada, porque tiene buena ventilación, no va a ser lo mismo que una casa que está cerrada. Una casa cerrada empieza a generar humedad, empieza a generar un montón de cosas, hasta incluso en el olfato, que son desagradables. Entonces, como todo lo que podamos sumar a que ese minuto que te sentás o que ya sea que comes, que lees un libro o que te acostás a dormir, sea en pos de bienestar, siempre va a ser bienvenido. ¿Y el tema de iluminación, por ejemplo? Mira, me lo sacaste de la mente porque estaba pensando justamente en eso, ya que hablé de la ventilación. El tema de la iluminación también es muy importante. Siempre se busca que un hogar tenga la mayor cantidad de iluminación natural posible, ¿no? Sí.
Cuando eso no es posible, porque hay zonas que depende si estás al sur o lo que fuere, no tenés como buena luz. Mismo porque en la distribución de una casa, bueno, inevitablemente va a haber zonas que van a tener mejor luz y va a haber zonas que van a tener mejor luz. Obviamente siempre se intenta que los dormitorios sean los que tengan menor iluminación por el hecho de que son zonas de descanso. Pero bueno, sacando si tenés las posibilidades o no de tener como iluminación natural, hoy en día juega un rol muy importante todo lo que es, obviamente, la iluminación artificial, ¿no? A mí muchas veces me preguntan, Manu, ¿qué foco pongo? ¿Pongo luz neutra? ¿Pongo luz fría? ¿Pongo luz cálida? Es importante, y ahí volvemos como a lo primero que dije, ¿no? Como, ¿para qué quiero usar ese espacio? Sí. ¿Qué actividad voy a desarrollar ahí? Yo, por ejemplo, cuando vestimos comedores y elegimos la iluminación, las lámparas, el tipo de mesa, etcétera, yo siempre le pregunto a la persona que va a habitar ese lugar si, por ejemplo, lee, si, por ejemplo, trabaja con una computadora, si hace algún tipo de actividad manual, porque no es lo mismo, por ejemplo, en mi caso, yo en el comedor, por lo general, no hago trabajos de lectura. Entonces yo en mi comedor puedo tener tranquilamente una luz más cálida porque yo no necesito focalizar la atención. Claro. Pero ahora, el que me dice, yo en mi comedor trabajo toda la mañana y yo soy secretario y yo trabajo con documentación y tengo que leer y tengo que... Entonces, la luz cálida no te va a servir para nada porque digo, la luz cálida no permite que vos fijes la atención. Entonces, eso es importante también. A veces en el mismo ambiente se pueden combinar diferentes luces, que vos digas, bueno, yo sobre la mesa voy a poner una luz fría porque yo necesito trabajar, leer, estar concentrado, pero a la vez, si el comedor lo tenés en relación al living, que tal vez te vas a la tardecita a sentar, mood, un mate y relajarte, bueno, no vas a querer tener prendida la luz fría, pero de pronto tenés un velador o alguna lamparita con luz cálida y en ese momento optás como por esa luz. Entonces, bueno, es un poco todo, ¿no? O sea, analizar la luz natural, obviamente, que es lo que más se agradece, pero después poder ver qué recursos tenemos hoy en día para poder justamente darle a ese ambiente la caracterización que necesitamos, ¿no? Exacto. Y en habitación, luz cálida. Y en habitación luz cálida, sí, porque por lo general en la habitación uno ya entra en mood relajación, serenidad y no buscamos como enfocar la vista, ¿no? Y en el caso Sí. de que la persona le guste leer, por ejemplo, basta con que tenga un buen velador, con una buena altura, para poder hacer foco justamente como en esa situación. Sobre todo si la persona comparte habitación, ¿no? Porque quizás el otro no está en ese mood, entonces vos no vas a usar como la luz superior sobre el techo, Sí. sino que vas a usar como una luz complementaria que te acompañe en ese momento en particular. Exacto. Ahora hablamos de lo que sí y ahora hablamos de lo que no. ¿Qué no? Para identificarlo, podemos ya poder ir haciendo limpieza quizás Sí, o sí. reordenar en casa. Porque quizás esto que hablamos en un momento, puede ser que tengamos los objetos adecuados, pero la disposición no es la correcta, entonces Sí. termina como haciendo ruido en el ambiente igual. Sí, totalmente. Bueno, en esta época que transitamos nosotros sucede mucho que la gente tiende como a limpiar en general. Por ahí las generaciones anteriores eran un poco de acumular ciertas cosas, no por ser acumuladores, sino por el no desprenderte de ciertas costumbre. herramientas, de ciertos elementos, de ciertos recuerdos, como que costaba mucho eso. Entonces por ahí hay casas que vos entrás y capaz tienen una vitrina con, no sé, 250 souvenirs de cosas que se fueron juntando a lo largo de los años. Claro, y por ahí, bueno, van cambiando las épocas y por ahí lo que uno intenta evitar es como ese ruido visual de demasiada información, porque uno ingresa a un espacio y no es que vos agarrás la vitrina y decís, este souvenir me gusta, este no, este me gusta, este platito me gusta, este no, este portarretrato tal vez no va más, este no es que lo haces de manera como individual. Vos entrás y la información ya entró en tu cerebro. Entonces vos rápidamente podés discernir entre un espacio ordenado, sereno, prolijo, hasta limpio, y un espacio que te genera como todo lo contrario. Pero muchas veces va de la mano con la cantidad de información. Entonces por ahí lo que yo siempre intento es como, primero que nada, como evitar esa acumulación de elementos. Si más bien querés conservar algo, bueno, ver en qué lugar ponerlo y qué cosas decir como, bueno, esto quizás ya cumplió su ciclo, ya hoy no tengo ganas de tenerlo acá, tal vez lo pongo en otro lugar o lo guardo en algún otro lugar, y esto sí. Entonces, un poco eso, ¿no? Como buscar de qué manera generar como esa armonía visual. Primero que nada, siempre se busca como un equilibrio, ¿no? Entonces vos, como si fuese un espejo, vos
te mirás enfrente y vos sabés que de un lado vas a ver una cosa, si te pones como en escorzo del espejo, y del otro lado vas a ver la otra cosa. Entonces la idea es como generar un equilibrio. Eso no quiere decir que todo tenga que ser simétrico. Es decir, si yo tengo una ventana a mano derecha, no tengo por qué tenerla a la izquierda. Si tengo un sillón a mano derecha, no tengo por qué tenerla a la izquierda. Pero con algún elemento sí buscar como esa armonía visual. Muchas veces yo le digo a la gente cuando armamos repisas o mismo cocinas, alacenas, que muchas veces hay que buscar el equilibrio. Si vos sobre un lado de la cocina vas a poner una torre con heladera, con horno, etcétera, bueno, del otro lado, ¿qué ponemos para que también el cerebro, digamos, no acumule toda la información de un lado y del otro lado esté como despojado? Entonces, un poco es evitar el ruido visual y poder generar como un orden visual, que tiene que ver con el equilibrio, la simetría, la armonía que te da ese espacio. Y después, otra cosa que también es fundamental en los espacios es el tema de que sea fluido, la circulación que se pueda dar ahí. Y eso tampoco tiene que ver con vivir en una casa grande o una casa pequeña. Vos podés vivir en un ambiente muy pequeño, podés vivir en 20 metros cuadrados o en 200, pero la importancia de cómo distribuir los muebles, cómo distribuir para que justamente los muebles, mismo los sillones, etcétera, sean los que te van generando como ese dinamismo dentro de ese espacio. Porque por más de que tengas los muebles más lindos, el sillón más lindo, la mesa más linda y la alfombra más linda, si está mal posicionado y no es cómodo en la circulación, Sí. de nuevo, vuelve a ser un ruido que molesta y que no termina justamente generándote bienestar, sino al contrario, es como entorpecedor. Si vos tenés que correr un sillón para poder correr una cortina que pasa por detrás, ya se vuelve incómodo. Entonces, bueno, es como una sumatoria de cosas, ¿no? Para poder que el ambiente te acompañe justamente en ese bienestar que buscamos en el hogar, ¿no? ¿Haces asesorías sobre estos espacios? Sí, hago asesorías. Las asesorías siempre yo explico, ¿no? Hay como diferentes tipos de asesorías. Nosotros en el local siempre intentamos con el cliente que se acerca, a través de una imagen, de un video o mismo de sus propias palabras, poder asesorarlo para mejorar ese espacio. Y mismo si la persona necesita que uno vaya a su casa, si necesita plasmar en una idea, es decir, poder ver una imagen con respecto a esa respuesta que uno le está dando, también lo hacemos. Es como, intentamos como ayornarnos a la necesidad del cliente. Hay gente que vuela mucho y que tal vez con 3, 4 ideas que vos le das, la persona marcha y en 3 días te desarmó y armó un ambiente, ¿no? Sí. Y hay gente que por lo contrario no tiene tan activo como ese lóbulo creativo del cerebro y necesita justamente ver plasmadas las ideas. Sí. Yo siempre pongo de ejemplo que mi hermana, lo voy a contar, el día que se casó ella me dice, yo necesito que vos me hagas un render de mi casamiento. Un render es una imagen fotorrealista, digamos, que demuestra como si fuese una foto, cómo va a ser ese espacio, ¿no? Sí. Y yo digo, ¿me vas a hacer un render de tu casamiento? Y lo hicimos. Entonces digo, bueno, evidentemente ella necesitaba ver esa imagen porque no podía imaginarse nada de lo que yo le proponía. Claro. Así Claro, que bueno, no, ahí las quién asesorías somos. son como diversas y pueden ser de interiorismo, pueden ser de arquitectura, pueden ser de decoración. Yo un poco cuando me vine a Federación, gracias a Dios tengo trabajos con todas estas aristas que están interconectadas, pero siempre pensé que por ahí iba a necesitar como desenvolverme más como en el interiorismo y en la decoración, por el hecho de que era una ciudad chica. La realidad es que la ciudad está creciendo un montón, entonces hay trabajo para todo, pero en lo que es mi campo, ¿no? Pero sí, hago asesorías de todo y me gustan todas las aristas, así que Buenísimo. en lo que se necesite. Estamos. Bueno, te agradezco muchísimo. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? En las redes sociales estoy como arc.manuelaburna y si no me pueden encontrar como espacio MAB, M-A-B larga, que ahí está todo lo que subimos con respecto al local. Buenísimo. Manu, un placer. Un placer, gracias, Vani. Que estés muy bien. Con nosotros Manu Burna, hablando un poco sobre ahora, cómo nuestros